La Junta Nacional de Justicia repone como fiscal supremo a Tomás Aladino Gálvez Villegas. Esto era algo que estaba pendiente. Artículo primero, rehabilitar el título de fiscal supremo titular del Ministerio Público otorgado a favor de Tomás Aladino Gálvez Villegas. Segundo, dejar sin efecto la inscripción de la sanción de destitución del referido fiscal supremo en su respectivo registro personal, disponer la notificación de la presente resolución, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos un miembro más para la Junta de Fiscales Supremos y que además va a votar por ver cómo se soluciona la controversia. Esto es algo muy interesante porque el señor Tomás Aladino, él lo que hizo fue por su resolución, dijo, ¿no?, que no te ha notificado Junta de Fiscales Supremos, no te preocupes, yo ahorita te traigo la resolución. Pidió la copia de su resolución, la llevó y dijo, perfecto, ahora sí, ya soy miembro, declárame miembro. Y mira, la Junta ya resolvió, la Junta de Fiscales ya resolvió. Entonces, por favor, si la Junta de Fiscales puede resolver el caso del señor Aladino, el señor Tomás puede resolver y definir de una vez la situación. Claro, curioso, porque ahora esa situación se va a definir con la presencia del señor Tomás Gálvez Villegas como miembro de esta Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué cosa es lo que se anticipa con la presencia de Tomás Gálvez? Vamos a ver cómo cambia esta rueda, ¿no? Porque actualmente eran solamente 4 miembros, ahora ya van a ser 5. ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, desde que ratifican a Espinosa, por otro lado ratifican a Benavides, o por otro lado, como te decía, que creo que sería lo más sano, honestamente, nombran un fiscal supremo provisional hasta que se aclare cuál va a ser la decisión que se adopte en función a lo que ha dicho la Junta Nacional de Justicia. Hablábamos hace un momento sobre los vicios en el proceso a la señora Benavides. Pero ahora también se dice que la decisión que ha tomado la Junta tiene un problema porque tenía que ser unánime y solamente había 6 de 7 miembros presentes. Así es. Yo considero que tiene asidero ese argumento. Definitivamente en esta resolución existen muchas irregularidades. No solo esa, sino yo creo lo peor de todo es que en su momento la Junta Nacional de Justicia anterior resolvió el pedido de nulidad de la señora Benavides. Y ella, cuando cambió la conformación, lo volvió a presentar. Y es ahí donde supuestamente obtiene un éxito, ¿no? Entonces, ahí ya este tema es cuestionable. Lo que hay que rescatar, Mario, es que en la primera oportunidad, por más que también habían cuestionamientos, la señora Benavides dio un paso al lado y salió del puesto. O sea, y aceptó. Acató, exactamente, claro. Que es lo que ahora ella dice, claro. ¿no? Y yo creo que en ese momento, la verdad, a mí me pareció bien, porque independientemente de que sea responsable o no por lo que se le acusa, acató y dijo, ok, doy un paso por la institución, no me voy a trincherar aquí. Eso es cierto, ¿no? Bueno, no es el caso de la señora Espinosa en esta ocasión, ¿no? Porque más bien ella, si no le parece, como la señora Benavides, también podría cuestionar la decisión e ir por la vía legal. ¿Qué es lo que dice nuestro ordenamiento? O sea, acá no se trata de apoyar a un lado, apoyar a otro. De lo que se trata es de buscar la solución más apegada a lo que dice un modelo de Estado. Y a mí sí lo que no me suena, es algo que no logro aceptar, ¿no? Es esto de que como me parece injusto o me parece arbitrario, puede ser que en efecto lo sea, ¿no? Pero no lo acepto, no lo acato. Porque abrir esa puerta, imagínate, o sea, eso, bajo esa lógica ya no vamos a tener reglas en nuestro Estado, ¿no? Pero no es también lo que sucede a veces con el argumento del control difuso en determinados juzgados que deciden no acatar lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Sí, pero hay un detalle. Expresamente. Pero hay un detalle. Normalmente no es lo que dice el Tribunal Constitucional, sino lo que dice muchas veces la ley, el Congreso, que todavía podríamos decir peor aún, ¿no? Pero el Tribunal también ha establecido... Pero esa herramienta está en la Constitución y justamente es una garantía... De acuerdo, el control difuso de lo que dice la Constitución, pero si ya el asunto ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional... Entonces, yo creo que ahí, locuta. Sí, o sea, ahí está muy mal aplicado. Pero ojo, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Impugnar, y la instancia superior dirá, eso no se hace. Pero hay un mecanismo. Pero ese tema de, no, como no estoy de acuerdo, no impugno, pero además tampoco no acepto. Y me quedo aquí. Ese es el problema. La justicia por mano propia, ¿no? Sí, claro, la justicia por mano propia. O mira, algo que se parece a la justicia por mano propia. Porque la verdad, entre eso y atrapa a tu choro y déjalo paralítico, que también hemos tenido y hemos sido muy criticados internacionalmente por eso, no hay mucha diferencia, ¿no? Así es. Bien, un asunto completamente distinto que tiene que ver con la presidente Dina Boluarte y el problema de los peritajes.
se presentó aquí el peritaje que mandó a hacer por cuenta propia la clínica del doctor Cavani, se presentó aquí, quiero decir, un reportaje en Cuarto Poder, y el perito dice estas firmas, la de la resolución suprema firmada el 29 de junio, no es igual a la firma de la señora Boluarte, concluye falsificado. Ayer estuvo acá el abogado de la señora Boluarte, el señor Portugal, y exhibió, pero no nos dejó, un peritaje mandado a hacer por el Ministerio Público, según decía él, con los propios peritos del Ministerio Público, que llega a una conclusión distinta. ¿Qué se hace entre este perito contra perito? A ver, lo primero que hay que ver es cuáles fueron los alcances de la pericia. ¿Por qué? Porque a veces lo que se pide al perito de oficio es algo que no es exactamente lo mismo que se le pidió al perito de parte. Claro, y además el corpus también es distinto, porque, por ejemplo, lo que analiza el señor Espejo incluye las cartas que envían al señor Cavani y el otro, evidentemente, no. Exacto, ¿no? Entonces ahí pues ya hay un problema de dónde parte el peritaje. Sí. Pero cuando ocurre una discrepancia entre el perito de oficio y los peritos de parte, lo que suele haber es un debate. Y aquí cada uno defiende su pericia. Y el magistrado se va a hacer una opinión, o va a tener el fiscal igual, ¿no? Va a adoptar una opinión en función Pero a lo que decía ese el abogado de la Presidenta, el señor Portugal, es que el peritaje de Ministerio oficio, Público había dejado de lado ese peritaje porque no le servía para su argumentación. Eso no es cierto porque, a ver, a mi parecer, no quiero decir algo opuesto a lo que él ha dicho, pero lo cierto es que en una investigación todos los elementos probatorios se toman en cuenta. Han existido casos en donde el perito de oficio ha hecho un mal peritaje, el perito de parte, que además suele pasar esto, porque muchas veces, claro, o sea, las partes tienen presupuesto para contratar un buen perito. Hay gente que incluso contrata peritos internacionales, entonces, lógicamente, tienen información, instrumentos, herramientas, tecnología con la que no cuenta el perito del Ministerio Público por los escasos recursos de la institución, ¿no? Entonces, eso todo lo tiene que ponderar el fiscal. El fiscal no puede decir, no, entonces simplemente me voy a centrar en lo que dice el perito de oficio y aunque me parece ilógico, bueno, no importa, yo lo voy a acatar porque es lo que dice. No, o sea, acá el que decide no es el perito de oficio, el que decide es el fiscal y posteriormente un juez. Todos son elementos probatorios. Ahí yo discrepo de mi colega Portugal. Todos son elementos probatorios y el fiscal, el juez, están en la posibilidad de valorar todos. E incluso hay casos en donde se deja de lado lo dicho por el perito de oficio porque el perito de parte logra demostrar que el peritaje estuvo mal hecho. Entonces, en esos casos, el Ministerio Público ya no lo toma en cuenta. Y en la argumentación de ayer del señor Portugal había un elemento, un eslabón muy débil, sobre el que le pregunté varias veces y no obtuve respuesta satisfactoria. ¿Quién le llevó el documento para que firmara a la señora Boluarte en la clínica? Porque él reconoció que el 29 ya estaba en la clínica. Entonces dice, no, perfectamente puede haber firmado el documento si se lo llevan. Bueno, si lo que quieren es desbaratar la tesis contraria, lo primero que dicen es, acá está el señor o la señora X o Y que le llevó el documento para que lo firmara. Claro. Esa identidad es secreta. Pero yo creo peor aún, Mario, porque mira, incluso aceptando la tesis de que la presidenta firmó, la pregunta es, ¿estaba en condiciones de saber lo que estaba firmando? Bueno, también claro. Claro, porque a ver, según lo que dice el doctor Cavani, pero claro, sí. O sea, y lo peor de todo es, ¿qué firmó y qué otras cosas puede haber firmado? O sea, me preocupa más todavía, ¿no? Porque se supone que uno como el más alto representante del Poder Ejecutivo tiene vidas en sus manos. Entonces, claro, uno firma cualquier cosa que le traen, o sea, realmente no decide. Entonces, yo creo que eso es más preocupante todavía. Así es. Muy bien, pues tenemos dos asuntos serios que todavía, cuya resolución todavía depende de instancias como la Junta de Fiscales, o bueno, en este otro caso, me imagino, lo que diga el Congreso para empezar, ¿no? En el caso de Dina Boluarte. Muchas gracias a la abogada penalista Romy Chan por acompañarnos. Gracias a ti. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.